¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de Pintando con Luz. El día de hoy traigo para todos ustedes una cámara muy interesante que tiene sus virtudes y sus defectos como casi todas las cámaras. En este caso, una Olympus IS-100, una cámara que surgió al mercado en 1994 y que realmente se produjo muy poco, hubieron pocas cámaras. Es la IS-100, en Estados Unidos conocida como IS-10 y en Japón como la L10 de Olympus. Como ya les digo, una cámara que no tuvo mucho éxito y que incluso hay muy poca información en internet por lo que estuve investigando, pero que bueno, sin embargo, en cuanto a las opiniones que yo pude encontrar por ahí, es una cámara que tiene muy buena óptica, un contraste bastante decente y que es de alguna forma en su tiempo una cámara bridge que fue de transición para los usuarios de aquellas viejas o compactas que se pusieron muy de moda en los años 80 y que de alguna forma fue la transición hacia las cámaras reflex. Entonces ya en su tiempo ya había ese concepto de cámaras bridge. Esta de hecho es una cámara reflex, pese a que no tiene la posibilidad de intercambiar ópticas, tiene ya un zoom fijo que va de un 28 a un 110. No se pueden cambiar las ópticas, pero aún así tiene un espejo que nos manda la imagen mediante el pentaprisma hacia nuestro visor. Entonces, sí, es una cámara reflex de carrete de 35 milímetros. Y como ya les digo, pues muy sencilla. Vamos a ver un poco la comparación con glorias de Olympus, ¿sí? En este caso la Trip 35, Olympus Trip 35, pues hay una diferencia evidente. Es una cámara que ya veremos dentro de poco tiempo. Es una cámara automática, pero muy interesante. Y bueno, en cuanto a automatismos, pues esta cámara es bastante atractiva en ese sentido. Otra cámara clásica de Olympus, la evidentemente multifamosa, la OM1, ¿sí? Aquí vemos un poco la comparación, es un poco más pequeña, nuestra i100, pero pues más fuerte, más grande en cuanto a a su volumen. Bien, pues es, como ya les digo, una cámara casi totalmente automática. Tiene algunas posibilidades de control. Lo primero y más importante que hay que tener en cuenta con esta cámara es que no podemos, por ejemplo, modificar el ISO. Trabaja con este sistema DX, donde utilizando película original, pues esta película con el sistema DX, pues tiene este gráfico, esta referencia, que al introducirla en nuestras cámaras con este sistema, pues tienen un pequeño lector que identifica qué ISO es el que estamos utilizando. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, una carga como estas son cargas que se hacen a partir de latas de película, o sea, película en grandes cantidades, se introducen en estos magazines plásticos reutilizables y no tienen ninguna información. Habría que poner una etiqueta, que las venden también, etiquetas para identificar con el sistema de X. Si no lo tiene, esta cámara registra en automático el DX como 35 ISO, entonces 32 me parece. Fue lo que estuve investigando, no es algo práctico, entonces lo ideal sería siempre utilizar, digamos, película original con esta cámara. ¿Cómo se carga la película en ese sentido? La acabo de encender y como verán, pues es bastante lenta de poner en marcha, pero bueno. Vamos a abrir esta compuerta que tenemos por este lado, tirando de esta pestaña. Subimos, colocamos nuestra película del lado contrario a la que normalmente estamos acostumbrados y introducimos la lengüeta en este espacio y mediante este rodillo la cámara se encargará de cargarla en su sitio. Vamos a tirar un poco más. A ver aquí. Ahí estaba mal colocado. Ahí está. Cerramos bien. ¿Sí? Y la cámara se acaba de encargar ya de cargar la película. Incluso no necesita estar encendida para hacer esto.
¿Qué vamos a encontrar primeramente? Bueno, antes que nada comentarles que en este espacio, en esta puerta, se colocan dos pilas CR123A, se colocan dos pilas de 3 volts para alimentar esta cámara. Bien, el encendido lo tenemos aquí, que también nos permite activar el flash, a su vez, ¿sí? Y bueno, vamos a dejarla así encendida. ¿Cuáles serían los mandos más importantes? Primero, aquí adelante tengo Spot, que me permite seleccionar entre dos opciones: exposímetro puntual o matricial, digamos, el más efectivo de todos, ¿sí? Porque haría una suma de todas las exposiciones y luego un promedio. Entonces, este sería, dejándolo así, no en puntual, sino sin ese dibujo, sin ese gráfico, pues sería la exposición más fácil. Eso se controla con este botón que pone Spot. Luego en la parte de abajo, estos son las formas de flash. Y esto lo que nos indica es que podemos trabajar un flash automático. A ver, aquí. Con flash automático, ¿sí? De esa forma, cuando estamos trabajando en exterior, por ejemplo, y hay luz suficiente, el flash no saltaría. Pero en el momento que ella sienta que falta luz, pues mandaría evidentemente un disparo de flash. Por otro lado, también la posibilidad de auto y una S, lo que estaría haciendo es dar unos destellos previos hacia el rostro de nuestro sujeto para eliminar la posibilidad de ojos rojos, de mantenerlo fijo todo el tiempo, ¿sí? Y esto es aquí, full in, ¿sí? Este estaría activado siempre que tuviéramos el flash levantado. Si la cámara detecta la posibilidad, o más bien la necesidad de utilizar flash, únicamente nos lo va a indicar por dentro del visor con un destello, con un parpadeo del gráfico de flash. Entonces tenemos que levantarlo nosotros de forma manual. La cámara no lo hace por sí sola. Bien, la siguiente opción que me pareció la más interesante es esta, que pone F no de número, ¿sí? F number, y sería la posibilidad de nosotros controlar el diafragma paso a paso, iríamos de uno en uno hasta regresar o llegar al diafragma que nos interese, y de esa forma la cámara únicamente calcularía la velocidad de obturación. Esta cámara solo va de 2 segundos, no hace menos, no tiene bulbo, por ejemplo. Va únicamente de 2 segundos hasta un 2 milésimo. Entonces, dentro de ese rango, la cámara calcularía la exposición según el diafragma que nosotros eligiésemos. Nos indica con un LED por dentro si no hay posibilidad de exponer bien y está sobreexponiendo o subexponiendo. También eso nos lo indica. Esto sería, como ya les digo, con este botón. Y luego tengo totales automatismos aquí arriba, según el estilo de la fotografía que yo necesite hacer. Por un lado tengo para retrato, que ya me lo indicaría en este gráfico, si estuviera situado en alguno de ellos. Hay un gráfico redondo, un círculo aquí, que según lo que yo elija estará ahí marcado. Entonces, retrato, evidentemente para planos cortos y con desenfoques traseros, lo más posible. Sujeto dinámico, con una velocidad máxima de congelamiento de hasta un 2 milésimo. Fotografía nocturna, para exposiciones largas. Y por último, paisaje general. Sería también la forma más sencilla. Y este del medio, automático, ¿sí? Full automático, full auto. Este del medio. Y bueno, esta sería la única forma, las únicas formas en que yo podría trabajar con esta cámara. Una cámara muy sencilla, solamente tiene enfoque automático, no tiene enfoque manual. Entonces, pues por ejemplo, para hacer exposiciones en exterior, a pie de calle, pues podría resultar para hacer street photography. Tengo acá atrás el mando del zoom a la antigua. De este lado iría hacia el telefoto y de este lado iría hacia el angular. No cambia mucho el recorrido, si se dan cuenta. ¿Sí? Sigue extendido durante casi todo el tiempo. En la parte de atrás también tengo autodisparador
con 10 segundos de posibilidad. Y tengo aquí arriba, junto al visor, como ya les decía, es un visor reflex, un arillo que me permite corregir las dioptrías de mi visor. Eso de agradecer, por cierto. En la parte de abajo, en caso de que yo no haya terminado mi película y quiera extraerla de mi cámara, pues tengo un rebobinador automático, porque es automática en su rebobinado. Cuando yo termine mi última fotografía, la cámara por sí sola va a devolver la película en su totalidad dentro del magazine. Pero si yo quiero extraerla antes, tengo este botón, es un botón especial que va protegido para no encenderlo por error. Lo pulso y ya la película regresa a su magazine. ¿Sí? Entonces, una vez hecho esto, la puedo extraer de el interior de nuestra cámara. Básicamente es así como funciona esta cámara. Una cámara, como ya les digo, muy sencilla. No esperemos más de ella. Pero que bueno, para algunas prácticas, quizá para alguno de nuestros hijos que se interese por la fotografía, para un viaje rápido, para hacer capturas en la calle, pues puede ser una cámara interesante. Tiene un buen lente, eso creo que es lo que la salva. Es muy discreta, muy plástica, pero bueno, también es ligera. Entonces, bueno, es una opción que, como ya les digo, no encontré yo muchas referencias en internet. Entonces espero que de alguna forma pues esto pudiera resolver algunas dudas de las personas que tuvieran la posibilidad de comprarla. Es una cámara muy barata que oscila entre los 10 y 20 euros, un poco más por eBay. Entonces, pues puede ser una tentación para algunos. Es lo que hay en ella y espero que haya sido de su agrado este video. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima.